Hola, soy Anaís Bellido, soy escritora. Tengo libros publicados tanto en Kindle como en papel y se venden o bien en Amazon o bien me escribís un mensaje y entonces lo hablamos. Como ya os expliqué la semana pasada, íbamos a hacer una serie de vídeos más largos y así como la semana pasada hablamos del duelo, esta vez voy a hablaros de algo que me han comentado que podría hablaros, que es sobre la cima del conocimiento. Eh, en realidad esto empezó como unos vídeos cortos, en principio era uno, luego han ido aumentando, ahora ya hay tres, y entonces donde entraban unos personajes que se llamaban pues Tiki Tok, ¿vale? En realidad no sé quién es Tiki y quién es Tok, porque les puso los nombres el Lobato, mi hijo, y bueno, luego se lo preguntaré y pues averiguaremos quién de los dos es cada uno de ellos. En realidad, los libros, o sea, lo que cuando empecé la serie de vídeos, es que una de las cosas, o sea, de los de la cima del conocimiento, es que una de las cosas que me llamaba mucho la atención, sobre todo después de acabar Abrir el viento, fue que yo leía muchísimo o veía documentales, etcétera, etcétera. Me documentaba muchísimo, pero luego a la hora de escribir la novela, tienes que hacer una selección porque no puedes ponerlo todo, no se trata de un trabajo de investigación, se trata de una novela. Y si lo pones absolutamente todo, queda demasiado farragoso, no apetece leerlo. Entonces, a veces me desesperaba porque tenía la sensación de adquirir mucha información que luego no se veía reflejada en el libro. Entonces, realmente era esa curiosidad de cuando, o sea, más que esa curiosidad, sí, por un lado es la curiosidad, pero luego en los libros siguientes, en el Misterio en el aljibe y posteriormente Anatolia 6000 años atrás, que es el último libro que tengo publicado, un poco como que me da un poco de pereza eso de ponerme a leer y decir, jolín, pero si es que de esto que voy a leer voy a usar un 1% o un 5%, o sea, muy, 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 muy poquito, porque realmente vamos a ver, no es exactamente así, porque para poder crear un ambiente es, por lo menos para mí, es importante poderme imbuir de esas circunstancias. Y por tanto, todo eso, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no sea consciente de que luego lo estoy usando, evidentemente eso crea un marco, ¿vale? Es como si en una pieza, o sea, una obra de teatro o en una película pusieras el escenario. ¿De acuerdo? Pues yo es lo que creo con todo eso, ¿vale? Las circunstancias donde mis personajes se mueven. Pero hay que. Luego conscientemente no lo utilizo. Entonces, realmente el pobre llegaba a la cima de todos los libros a los que le había costado tantísimo llegar y entonces, por un lado, pues no sabía qué hacer, no sabía si alegrarse, por otro lado, le entraba vértigo de ver todo lo que había subido en la última lo que le ocurría es que se decía que se seguía preguntando haciendo las mismas preguntas existenciales. Y en realidad es lo mismo. Se podría decir que la vida son retos y que vas pasando escalones, peldaños, subiendo montañas. Y que cuando piensas que vas a llegar a un determinado nivel, dices, pues aquí esto ya todo será fácil y todo será mucho, mucho mejor y ya no tendré ningún problema. Y llegas allí y sí, has resuelto todos esos problemas, pero te vienen otros. Y tienes que hacerle frente y tienes que volverte a enfrentar a ellos. Eh, en realidad es el puro proceso de la vida, porque, eh, a ver, desde mi punto de vista, en esta vida estamos para aprender. Es como una escuela. Entonces, que en realidad eso tiene mucho que ver con lo que Celia, la protagonista de Anatolia 6000 años atrás, eh, se da cuenta. Eh, Ella, por una serie de circunstancias, descubre una sociedad eh, que no sabe si ha existido o no, y ese es el núcleo
de la novela, en Anatolia, una sociedad totalmente diferente, porque evidentemente 6.000 años es mucho tiempo y las circunstancias personales cambian, pero en la novela compara lo que son eso que ella ha descubierto y lo que son sus vivencias. Y, y entonces se da cuenta de que sí, hay muchas cosas que son diferentes, pero que también hay otras, que la esencia humana sigue siendo la misma y que por tanto eh, vivamos lo que vivamos, siempre estamos aquí para tener unas experiencias que luego es lo que nos llevamos en realidad es lo único que nos podemos llevar de aquí, porque todo lo que es material lo tenemos que dejar. Eh, entonces, todos los vídeos de la cima del conocimiento venían un poco ahí, porque todos nos preguntamos, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Mm, a veces también de dónde vengo, por qué estoy aquí. Y en realidad, cada vez que incluso la misma persona, si se pregunta las mismas preguntas en diferentes momentos de la vida, tendrá diferentes respuestas. Porque aunque es que es bastante curioso, porque por un lado nosotros tenemos la sensación de ser la misma persona y hay una continuidad en cuanto a... en realidad la continuidad es la memoria, o por lo menos yo tengo esa sensación, que lo que nos da continuidad, lo que nos da sensación de mantener es que recordamos cómo hemos sido todos. Bueno, en realidad hacemos una selección de vivencias porque si no todas, no sé si nos estallaría la cabeza, pero sería muy difícil de gestionar. Pero, pero vamos evolucionando con el tiempo y la forma en que reaccionamos cuando tenemos, por ejemplo, un año, no es la misma que cuando tenemos 5, o la misma que cuando tenemos 15, o cuando tenemos 35 o 45. Es, es una evolución, un cambio gradual. Entonces, veo, por ejemplo, en el caso de mi tía, que tiene, bueno, ya lo sabéis, que convivo, somos 4 generaciones conviviendo juntas en la misma casa, todas la misma familia, y mi tía, pues, es muy mayor, ronda los 100 años, y eh, su, claro, tiene una memoria muy larga, ¿vale? Aunque ahora ya, pues la pobre, pues a veces le flaquea. Pero eso es lo que a ella le da, eh, lo que le da la continuidad dentro de su vida. Bueno, pues este es lo que os quería comentar. Este vídeo ha quedado bastante más corto que el anterior, pero ya os dije que los vídeos irían pues en función, eran un poco abiertos en función de lo que fuera sacando, pues se podrían hacer más o menos largos. Lo que si os ha gustado o si os apetece, siempre podéis poner comentarios y pues empezar un debate sobre lo que estáis viendo en el vídeo. Bueno, hasta la semana que viene. ¡Adiós!